todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hasta ahí. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Ya estamos todos acomodados? Ok. Vivimos en una cultura en donde la imagen lo es todo. ¿Han escuchado esa frase de cómo te ven, te tratan? Y donde tratamos a veces como de, pues obviamente cuidar nuestra apariencia. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, ¿qué hacemos? Nos vestimos lo mejor posible, ¿cierto? Porque tenemos esa creencia de que como te ven, te tratan. Pero ¿qué pasa? Que normalmente en la sociedad se valora más lo que se ve o lo que se aparenta que lo que realmente somos. La apariencia muchas veces pesa más que la autenticidad, y esto lo vemos muchísimo en redes sociales. Inclusive puede llegar a pasarnos también en la iglesia. Ustedes saben que yo soy ahorita la encargada de redes sociales, entonces si por ahí han salido una foto, ha sido por mí. Y de repente yo les tomo una foto cuando están acá en plena adoración y cerrando los ojos y se ve bien padrísimo, ¿no? Y es lo que subimos a redes sociales. Pero al final del día, eso puede ser solo que apariencia. ¿Quién sabe si realmente esa persona que está levantando sus manos y cerrando sus ojos realmente estaba adorando a Dios? Entonces, a veces puede ser más fácil mostrar una adoración exterior que refleje emoción que entregar una vida en el interior que realmente esté rendida a Dios. Y justamente de eso quiero hablar del día de hoy. En el pasaje que acabamos de leer, encontramos este tan sonado y famoso pasaje de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y es un suceso que normalmente recordamos y celebramos hoy, que es Domingo de Ramos, ¿cierto? Y entonces, en este pasaje que acabamos de leer, vemos cómo esta multitud no tenía problema en adorar. ¿Qué era lo que gritaba la gente? ¡Hosana! ¡Hosana! Gritaban con mucho entusiasmo. Imagínate, ayer que fuimos a ver, por cierto, The Chosen, pudimos como que tener mejor una imagen de cómo fue esta celebración y de cómo la gente, ¿verdad? Dice que tiraba sus mantos, que era lo más valioso, y con las palmas, que por cierto aquí traigo una, te voy a explicar por qué. Con las palmas, ¿verdad? Sacaban las palmas y las ponían ahí a los pies de Jesús, y había un montón de adoración y de gritos. Imagínate la conmoción que se sentía en ese lugar. Era un espectáculo impresionante. Pero vamos a ver que el corazón de todas estas personas que estaban gritando Hosana no estaba realmente entregado, no estaba realmente rendido. La expectativa que tenía toda esta gente que gritaba Hosana era de un Mesías, de un libertador político, no espiritual. Por eso es que estaban emocionados. Pero vamos a ver también otro pasaje en donde entra una mujer, aparece una mujer en escena, en Betania, escondida de las multitudes, sin mucho espectáculo, sin decir una sola palabra, solo con un frasco roto y un corazón rendido. ¿Sabes de quién te hablo? María. Porque quiero decirte algo, escúchame bien. La verdadera adoración, una adoración realmente profunda, no siempre es la más vistosa. Una adoración no es cuando cierro mis ojos, me pongo a llorar y me hinco. Eso puede que realmente no sea una adoración, es una adoración externa. Pero la verdadera adoración no es siempre la más vistosa ni la más emocional, pero sí es la más costosa. Y ahorita vamos a ver por qué. Y si algunos de ustedes vieron cómo titulé el mensaje de hoy, a mí me gusta darle títulos que tengan palabras que podemos recordar, ¿no? Entonces, por ahí me acuerdo mucho que alguien me dice, creo que Lakshmi me dijo en la semana, es que a ustedes les gusta Kung Fu Panda, porque una vez prediqué de esta película, ¿no? Entonces, se cumple el objetivo, ¿no? Que se acuerden de una palabra que relacionen con la predicación. Entonces, la predicación se llama palmas o perfume. ¿Cómo se llama la predicación? Palmas o perfume. Porque quiero que hoy podamos profundizar en el contraste que vamos a ver entre dos historias, en la actitud y en el corazón de dos tipos de personas que mostraron adoración a Jesús en un momento. Y quiero que a través de estas dos historias, a través del contraste, tú puedas ser retado y animado a mostrar realmente una verdadera adoración a Dios.
y que tú puedas también examinar tu vida y preguntarte, ¿estoy dando una adoración de palmas o estoy dando una adoración de perfume? Es decir, ¿estoy dando una adoración de emoción superficial o estoy dando realmente una adoración profunda, una adoración de devoción? ¿Será que estamos gritando ¡Hosana! El domingo, pero el lunes ya nos olvidamos de Jesús, como toda esta gente de aquí? Marcos 11. Vamos a ver cómo en esta gente había entusiasmo, había adoración, pero solo en el exterior, no había un cambio en el interior. ¿Sabes algo? La adoración, la verdadera adoración hace un cambio en lo profundo de tu corazón. Encontramos entonces en este pasaje, ¿verdad?, que nos narra la entrada triunfal. Fíjense que en esta época ellos estaban bajo el gobierno de los romanos, ¿cierto? Y si ustedes han visto esas películas, ¿como cuál será? ¿Como qué película que hable de Roma? Iba a decir Troya, pero eso no era Roma. Bueno, si han visto alguna, creo que Gladiador, ¿no? Por ejemplo, cuando entraban triunfantes los soldados de alguna batalla, ¿cómo era su entrada? Dice que traían todos los tesoros y venían así en caballo y con su armadura, y era un espectáculo así impresionante, ¿no? Era lo que los romanos estaban acostumbrados de alguna manera a hacer cuando entraban victoriosos. Pero en contraste, encontramos a un Jesús que entra como, ¿montado en qué? En un burrito, ¿no? ¿Qué quería mostrar Jesús a través de esta imagen? Que Él se estaba presentando como el príncipe de paz y un salvador humilde. Se estaba cumpliendo la profecía que estaba en Zacarías, ¿verdad? Que Él iba a entrar montado en un pollino. Ahora bien, hay 3 razones por las cuales había mucha gente reunida en esa entrada triunfal de Jerusalén. Y te voy a decir estas 3 razones para que a lo mejor tú medites y a lo mejor algo checa contigo hoy. El primer grupo de personas que estaban ahí veían a Jesús en un sentido político, como un libertador, como alguien que los iba a libertar del imperio romano, ¿no? Como un salvador. Esperaban a un guerrero, un rey, un militar que usara la fuerza para poder librarlos de Roma. El segundo grupo de personas posiblemente se unieron a la comitiva que venía de Betania, porque encontramos pasajes antes que se había hecho un milagro impresionante donde Jesús había resucitado ¿a quién? A Lázaro. Entonces mucha gente estaba con curiosidad así de, queremos conocer a Jesús, sabemos que va a estar en Jerusalén, queremos verlo, tenemos curiosidad porque sabemos que hizo un milagro impresionante. Y el tercer grupo de personas que estaban ahí, simplemente pues eran chismosos, estaban ahí así como de, ¿qué está pasando? ¿No? A ver, vamos a asomarnos. Y entonces fueron contagiados por el entusiasmo que había en ese lugar. Y empezaron a actuar por imitación, ¿no? Yo creo que había gente que llegó y dijeron, le están lanzando palmas a Jesús, a ver, deme una, ¿no? Para echarle, no sé ni por qué, pero vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, encontramos aquí, ¿verdad?, que la gente en el versículo 8 nos dice que empezaba a dar grandes voces de alabanza que decían, Hosana. ¿Alguien sabe qué significa Hosana? A veces acabamos de cantar Hosana y a veces no sabemos qué significa Hosana. Hosana significa sálvanos. Sálvanos. Era una expresión donde podemos ver que el pueblo quería que Jesús los salvara de la opresión romana. Ellos no querían una libertad espiritual, querían una libertad física. Lo curioso es, quiero que vayamos a Mateo 27-22. Lo curioso de todo es que aquellos que ahorita le estaban aclamando como el gran rey, Hosana, sálvanos, unos días después le darían la espalda. Llegado el momento en el que tuvieron que elegir entre Jesús y un malhechor, ¿a quién escogieron? Escogieron liberar al malhechor, a Barrabás. Y entonces esos gritos de Hosana ahora eran, crucifícale,
crucifícale. Wow, ¿no? ¿Cómo somos de cambiantes a nuestras emociones? ¿Qué dice Mateo 27:22? Si alguien me ayuda a darle lectura, por favor. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Entonces, esta misma gente, es impresionante esto, la misma gente que le gritaba: Hosana, sálvanos el rey, ahora estaba diciendo: mátelo, sí, mátelo, no nos importa. Y mira, lo peor del caso es que muchos de los que estaban ahí habían sido alimentados, porque acordémonos, ¿verdad?, de la alimentación de los 5,000. Habían sido alimentados por Jesús, habían sido sanados de sus enfermedades, habían sido libertados de demonios, habían sido consolados por Jesús. Y aún así, estaban gritando: crucifícale. Los judíos querían que Jesús cambiara su mundo, pero en el exterior. ¿Qué ha pasado? Que dice: Señor, por favor, cambia mi situación. Pero Jesús quería cambiar sus corazones. Quería Él sanar el interior. Ellos no lo entendieron. No entendieron que tenían esa necesidad de ser salvados en el interior, en el alma, por ese rey humilde que venía sentado en un pollino. Iglesia, quizás el día de hoy tú vienes por las mismas razones que esas personas que adoraron un día en la entrada triunfal. Quizás sin entender que Dios tiene para ti cosas mucho más grandes de las que tú te puedes imaginar. Quizás venimos aquí esperando obtener algo de Dios, ¿no? Como un intercambio de: Señor, fíjate que no he faltado ni un domingo, ¿eh? Varios ya faltaron, pero yo no he faltado. Entonces, Señor, yo te he pedido un trabajo, dame por favor un trabajo. Señor, yo te he pedido por favor que me ayudes a arreglar mis deudas, por favor, ayúdame, ¿no? Quiero por favor estabilidad en mi salud, en mi trabajo, en mi familia, cualquiera que sea tu necesidad. Pero ¿sabes algo? Dios no quiere que solamente recibas el milagro y te vayas. Porque toda esta gente recibió algo de Jesús, sin duda, pero solamente recibió el milagro y ¿sabes qué? Se fue. No tenían interés en conocer al hacedor de los milagros, solo querían recibir un milagro. Que eso no te pase a ti. Hay muchas personas que vienen con situaciones muy difíciles, y yo las he visto, de verdad las he visto, que vienen cuando está la crisis bien fuerte en sus vidas y ahora sí dicen: ay, Señor, ahora sí ya vengo a la iglesia, ya vengo, ahora sí, aquí estoy. Y entonces Dios empieza a obrar de una manera sobrenatural. ¿Y qué pasa? Cuando las cosas se solucionan, ya no nos volvemos a ver aquí. Dios no quiere eso, porque esa es una adoración solo superficial. Dios quiere que tú lo conozcas. Mira, a lo mejor tú vienes hoy porque alguien te trajo, porque alguien te insistió, te dijo: ay, vente, no tienes nada que hacer el domingo, vente para acá, ¿no? O quizás porque decimos: ah, estamos en Semana Santa. Hay gente que yo le he escuchado que dice: no, en Semana Santa y a fin de año, ese sí no falta en la iglesia, ¿no? Los demás domingos ni se aparecen, pero dicen: ahora sí no voy a faltar. Puede ser por tradición, por costumbre, porque dicen: ah, está de moda, ¿no? En la tele están todas las series de la vida de Jesús, entonces me motivo ahora sí a ir a la iglesia. Y mira, todas estas razones o motivaciones definitivamente no son las correctas para que tú estés hoy aquí. Pero ¿sabes? Quiero decirte algo. Ya estás aquí, ya llegaste. Entonces, lo importante es que tú, que ya estás aquí, abras tu corazón y le digas: quiero conocerte. A lo mejor vine aquí obligado, ni tenía ganas, o vine por tradición, por costumbre, pero yo quiero que tú abras, como esa alabanza, ¿verdad? Que le decimos: abre mis ojos para verte. Déjame verte, que no solo sea de vine aquí un domingo y ya mi vida volvió a ser igual el lunes. Que realmente pueda verte, Jesús, que pueda conocerte. Y mira, yo creo que si tú dispones tu corazón y le dices: Jesús, yo quiero que hagas esa entrada triunfal, no como una declaración romántica, porque a veces decimos: ay, sí, Jesús, ven y reina en mi corazón y haz la entrada triunfal, sino que de verdad digas: Señor, te he fallado, pero quiero conocerte. Quiero que abras mis oídos, mis ojos, para que pueda realmente verte, ver quién eres
recibir el milagro, sino quiero realmente saber quién eres tú. Mira, iglesia, Jesús quiere llenar cada rincón de tu vida con su presencia, pero Él no desea una adoración de apariencia, que hoy estés aquí, le alabes y ores y mañana te olvides de Él, que mañana te olvides de que eres un hijo o una hija de Dios. Él quiere reinar en tu corazón todos los días, que le escojas a Él antes que todo lo demás. Y ahorita vamos a profundizar un poco más de eso, pero quiero que vayamos ahora a la historia de esta mujer en Juan capítulo 12. Y vamos a ver, a mí me encanta la historia de María, porque ella no dice absolutamente nada. A veces pensamos que la adoración es alabar a Dios, y no es así. Sí, alabar a Dios es parte de la adoración, pero no lo es todo. Y lo vamos a ver aquí con este acto que hizo María. Juan capítulo 12, versículo del 1 al 8. Ok, vamos a leer desde el 3 nada más. Dice: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces nos dice aquí esta historia que María tenía un perfume de mucho precio. En esa época, el que una mujer tuviera un perfume que dice que era de nardo de mucho precio, significaba prácticamente que era como la dote. En ese entonces era costumbre que cuando una mujer se casaba, tenían que dar una dote, que era un precio por esa, digamos, las desnudas. Cuando una chica se iba a casar, entonces el novio tenía que recibir un pago. Suena medio extraño, pero así era la costumbre, ¿no? Ese pago era la dote. Entonces, básicamente, eso era lo que tenía María, ¿no? Tenía el pago de su dote para cuando ella se casara. Entonces, pues ese perfume se le daba en pago al novio con el cual se iba a casar. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que era lo más valioso que tenía María, este perfume, porque aparte nos dice que era de gran precio, ¿no? Y entonces, nadie había hecho algo como eso antes, pero a ella se le ocurre, ¿verdad?, decir, yo quiero dar esto que es lo más valioso, quiero dárselo a Jesús, porque yo que lo he conocido, sé que Él es lo más valioso y lo más importante para mí, entonces esto ya no vale nada. Bueno, esto no es el frasco del perfume de nardo, por supuesto es un perfume vacío, pero es para que ilustremos, ¿no? Ella tomó ese perfume y dijo, esto ya no vale nada. A lo mejor para otras chicas esto es todo lo más preciado que tengan, pero para mí esto ya no tiene valor por conocer a Cristo. Él es más valioso para mí. Y entonces, cuando ella se dio cuenta que había algo más valioso que incluso su propia vida, ella dijo, yo rindo esto que pareciera ser lo más valioso, lo rindo a ese hombre que me ha dado todo. Y entonces ella derramó su tesoro más valioso en Jesús, porque ella sabía que Él le había venido a dar sentido y verdadero valor a su vida. Y sabes, a veces como mujeres basamos mucho nuestro valor en lo que un hombre o una relación nos pueda dar. Y para María representaba el que yo derramara ese perfume que era su dote a los pies de Jesús. Representaba prácticamente que estaba perdiendo la posibilidad quizás de poder casarse con un buen hombre. Pero ella dijo, no importa. Y a veces decimos, es que yo me siento que no valgo si no tengo un hombre en mi vida.
a María no le importó, porque ella dejó que Jesús llenara todo en ella. Y ella rindió en adoración lo más preciado que tenía. Y fíjense, algo que yo no me había puesto a pensar era que dice que ella quebró completamente el perfume. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no guardó un poquito, no? Así mínimo, así de, pues a lo mejor la mitad, ¿no? La mitad se la echa a Jesús y la mitad me la quedo, ¿no? Sigue valiendo así el perfume. Pero no dice que ella quebró completamente el perfume. Dice que todo el lugar se llenó, ¿verdad?, de ese aroma. Y no conforme con eso, miren, en ese entonces también el cabello representaba la dignidad y la honra en una mujer. Entonces, en este acto que ella hizo, de que dice que con sus cabellos empezó a enjugar los pies de Jesús. O sea, básicamente derrama el perfume a sus pies y empieza con sus cabellos a secar. Si ustedes se fijan en las películas y en las series, han visto que traían como un, ¿cómo se le llama? Pues cubierto el cabello, ¿no? ¿Por qué? Porque representaba una dignidad o honra para la mujer, ¿no? El traer como ese velito. Entonces, era un acto en sí, todo lo que hizo María, impresionante, porque ella no se reservó absolutamente nada de lo que ella era. Y, ¿sabes? No dijo ni una sola palabra. Yo me la imagino así entrando donde estaba Jesús y no le dijo, oye Jesús, es que mira, fíjate que estaba pensando, pues entregarte este perfume, porque no se puso a platicar. Ella tomó una decisión y lo hizo. Derramó lo más valioso que tenía a los pies de Jesús, dándonos una enseñanza de un acto de extrema adoración a Jesús, porque ella entendía quién era Él. Y ¿sabes? La criticaron, ¿verdad? ¿Qué dijo Judas? Luego dijo, este desperdicio, ¿no? ¿Cuánto dinero cuesta este perfume? Mejor se hubiera dado a los pobres, pero realmente no le interesaba. Ella fue criticada y juzgada por esto, pero ¿sabes? No le importó. Puede ser que haya gente que te diga, ay, ¿para qué vas a la iglesia? No, ¿para qué? Eso ni sirve. Todo el tiempo te la pasas, estás sirviendo en la iglesia, como ¿para qué? Eso no te va, aparte tu vida así como que haya cambiado mucho, pues no. O sea, ¿para qué vas? ¿No? Habrá gente que te critique y que diga que el que des tu vida al servicio de Dios es un desperdicio. Pero realmente no es así. Porque si tú derramas tu vida, das tu tiempo, das tus recursos, das todo lo que tienes a Jesús, estás dando lo más valioso. Y créeme que esa adoración es la que más agrada a Dios. Y encontramos, ¿verdad?, cómo Jesús defiende a María de las críticas, ¿no? Y le dice, en Mateo 14:6, le dice, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Va a haber gente que no entienda lo que tú estás haciendo por Jesús. Iglesia, Dios no busca adoración ruidosa, busca corazones rendidos. Él nos impresiona por nuestras palmas, se conmueve por nuestro perfume. ¿Cuál es tu perfume? ¿Qué pudiéramos pensar que es un perfume hoy en día? Lo que consideres más valioso. Mira, no sé por qué he estado hablando mucho al respecto, pero yo sé que Dios ha pedido a muchos de ustedes, y no es que a la mayoría, que le rindan algo de su vida. Puede ser una persona, puede ser un trabajo. Mira, ayer platicaba con una chica y me decía que había tomado la decisión de dejar su trabajo para poder estar en la iglesia. Y la verdad es que yo me quedé pensando y dije, qué increíble que alguien pueda tomar esa decisión y decir, si este trabajo me está quitando tiempo, no me da la oportunidad realmente de poder buscar a Dios como yo quiero, lo voy a rendir. Y sabes, eso es adoración. No cualquiera lo hace. Y yo te he estado hablando, hay decisiones que tienes que tomar, y en una decisión que tú tomes también hay adoración.
en esa relación que a lo mejor te está alejando de Dios y que te está haciendo daño. Cuando tú la rindes, estás dando adoración. Cuando tú dices, hay cosas que a lo mejor me están quitando tiempo y que no me permiten tener mis tiempos con Dios, y tú lo rindes, eso es adoración. Cuando tú dices, a lo mejor valoro mucho mis posiciones materiales, pero tengo en mi corazón a lo mejor donar esto para la iglesia, eso es adoración. No es venir aquí, levantar tus manos, emocionarte, llorar, saltar, eso no es adoración. Adoración es cuando tú rindes lo que consideras más valioso. Ese es el perfume derramado a los pies de Jesús. Y sabes que todo lo que tú rindas a los pies de Jesús, todo lo que tú le entregues y lo que quiebres a sus pies, no es en vano. Te aseguro que no es en vano. Él siempre va a recompensar la adoración. La verdadera adoración siempre la va a recompensar. Yo lo he vivido y yo lo he visto en otras personas. Lo que tú rindas a Dios, Él lo va a recompensar. Yo me acuerdo mucho cuando estuve estudiando en el Instituto Bíblico. Yo era muy joven, no voy a decir cuántos años tenía, pero era muy joven. Y yo estaba estudiando la carrera y estudiando el instituto. Era una completa locura, ¿no? Porque literal, llegaba los viernes de la escuela, aventaba las cosas de la escuela y ahora sí hacer tarea todo el viernes en la tarde. Normalmente un joven que hace el viernes en la tarde, no, pues vámonos al despapalle, vámonos a la fiesta, ¿no? A ver qué hay hoy, y si no hay algo, buscamos, ¿no? Vamos a la fiesta. Pero yo, ¿sabes qué pasaba? Todos mis viernes estaba haciendo tarea, todos los viernes, ¿no? Y en algún momento alguien me preguntó, oye, pero pues, ¿qué no disfrutas tu vida? O sea, pues estás joven, haz otras cosas. Yo tenía por ahí como 18, 19 años, ¿no? O sea, era muy joven. Entonces, yo escuchaba mucho eso. No, pero pues, estás joven, disfruta, conoce, haz otras cosas, te la pasas estudiando, ¿no? ¿Por qué lo haces? Y yo, obviamente no respondía porque sabía que la gente no lo iba a entender, ¿no? Pero, ¿sabes? Cada tiempo que yo le di, que yo le rendí en adoración a Dios, se lo recompensó completamente. Porque, ¿sabes? Tenemos un Dios de restitución. Si a lo mejor tú le rindes tiempo, Él te lo va a recompensar de alguna manera. Si a lo mejor tú le rindes dinero, Él te lo va a recompensar de alguna manera, porque Él no se queda con nada. ¿Qué has estado guardando? ¿Qué perfume has estado deteniendo y que no has querido rendir a los pies de Jesús? ¿Qué te ha pedido desde hace tiempo y que no has querido rendir? ¿Sabes? Hay gente que ha estado luchando con adicciones. Cuando tú haces ese esfuerzo por decir, yo quiero salir y romper con esto, quiero salir adelante de esto, eso también es adoración. Y Él te ayuda. Hay cosas con las que vamos a luchar toda la vida, pero también hay adicciones que Dios nos puede quitar así. Todo depende del proceso en el que estés. Pero cuando tú haces un esfuerzo de decir, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de ver esto que no me hace bien, eso también es adoración. ¿Cuál es ese perfume que tienes que rendir a Dios? Lo que Dios pide de nosotros es que derramemos nuestra vida en Él. Cuando tú te entregas a Jesús, tienes que hacerlo completamente. Hay personas que van rindiéndose a Jesús por partecitas, ¿no? Que dicen, ay, bueno, Jesús, ahora sí te rindo esta área de mi vida, ¿no? Y bueno, y ahora ya te rindo también esta. Y así vamos, ¿no? A pasitos de tortuga. Así como de, te doy esta me la reservo. Pero sabes, con Jesús no es así. Él pide que, para que realmente vivas un cambio y una transformación, Él pide que le rindas todo. Y todo es todo. Todas las áreas de tu vida, sin restricciones. Él no pide una parte de ti, pide todo tu ser. Y no hay mejor decisión que puedas hacer que entregar tu vida por completo a Jesús. No hay algo en esta vida, y te lo puedo afirmar y asegurar, que valga más la pena que rendir tu vida a Jesús. Él no quiere que solo vengas un domingo de Ramos, escuches la palabra, adores, digas Susana, y el resto del año me olvidé de quién era Jesús. Él quiere que tú lo dejes entrar, iglesia, en cada área de tu vida, que lo invites a estar durante tus días en el trabajo, en la escuela, que le dejes estar cerca de ti cuando estés angustiado, cuando estés triste, en las dificultades, que le rindas todo lo que tú eres a Él, para que Él pueda darte lo que tiene preparado para ti.
sido capaces de rendir ese perfume a Jesús. Y quiero terminar con una anécdota. Resulta que había una joven artista que asistía a una exposición donde iba a presentar una de sus obras más importantes. Había estado durante meses preparando una obra de una vasija de cerámica por meses, ¿no? Y era una exposición sumamente importante. Había puesto todo su talento y estaba muy orgullosa por cómo le había quedado esa vasija. Pero resulta que antes de que empezara la exposición, un niño estaba jugando cerca de la vasija. Y entonces, ¿qué creen que pasó? La rompió, ¿verdad? Como suelen hacer los niños. Entonces se hizo pedazos. Y cuando ella vio esa vasija, que era un trabajo de meses, lo vio ahí en el piso, empezó a llorar. Y dijo, ¿qué voy a hacer? Pero entonces se secó las lágrimas y dijo, voy a recoger los pedazos. Empezó a recoger los pedazos y recordó que en la escuela le habían enseñado una técnica que se llama kintsugi. En esa técnica utilizan oro líquido para poder restaurar los trozos de cerámica. Y entonces, como pudo, se apuró y empezó a restaurar la obra. Obviamente se alcanzaban a ver las fracturas, se alcanzaban a ver, pues obviamente que la vasija pues estaba rota. Pero entonces, resulta que al final, esta vasija se volvió la pieza más admirada de toda la exposición. Y cuando la gente iba y le preguntaban, oye, ¿qué significa? ¿Por qué todos los demás tienen una vasija completa y la tuya está así, ¿no? Con esas fracturas, con esta técnica, ¿no?, de oro líquido. Y ella dijo, porque esto representa lo que más valoro, dar lo mejor de mí, incluso cuando hay dolor, incluso cuando parece que ya no sirve, porque la verdadera belleza se ve cuando uno se entrega por completo. Y así es, iglesia. La verdadera adoración no nace de la perfección, sino del amor y la entrega, aun cuando hay grietas. Hay gente aquí que está herida. Hay gente aquí que ha cometido muchos errores. Y si yo les dijera cuántos se identifican, todos levantarían la mano. Porque todos hemos sido heridos y todos hemos cometido errores. Y son como esas grietas, ¿verdad? Y a veces estamos así, como esa obra de arte, en pedacitos. Pero ¿qué hace Dios? Empieza a recomponernos y hace de algo que parecía que no servía una obra de arte. Lo importante es que tú entiendas que aún esas heridas, aún esos fracasos, aún con todo eso, tú puedes adorar a Dios. Y aún mucho mayor, porque sabes, los momentos de una adoración más extrema que yo he vivido ha sido en el dolor. Ha sido cuando hay cosas en mi vida que tienen grietas, que tienen heridas. Entonces eso no es un impedimento para que tú puedas adorar a Dios con todo lo que tienes. Ponte de pie. Entonces, iglesia,